Una casa de 200.000 euros y la única frase de mi marido que desnudó su codicia. Mi marido, Hugo y yo acabábamos de terminar de construir nuestra nueva casa, valorada en 200.000 euros. Aún no habíamos tenido tiempo de celebrar una inauguración decente cuando mis suegros llegaron con mis dos cuñados y sus esposas. Al principio dijeron que venían a felicitarnos, a compartir nuestra alegría porque, después de tantos años de dura lucha, por fin teníamos un lugar digno donde vivir. Sin embargo, en cuanto cruzaron la puerta, mi suegra, la señora Inés, recorrió con la mirada cada rincón, desde el suelo de cerámica, la escalera, el salón, hasta la cocina del fondo. Su mirada no era la de alguien que viene a celebrar, sino la de quien está tasando un activo que pronto será repartido. Para otros, aquella casa podría ser una más, pero para Hugo y para mí, era sudor, lágrimas y años de lucha y humillación. Esta no era una villa de lujo chapada en oro, solo una cómoda casa de 3 plantas. La planta baja tenía un salón, una pequeña cocina y un rincón para mi despacho, donde llevaba la contabilidad de nuestro taller de confección. La planta de arriba era nuestro dormitorio, un pequeño despacho y una habitación de invitados, además de la zona para tender la ropa. Eso era todo. Pero ese día, de pie frente a la puerta, mirando la placa con nuestro nombre recién colocada, sentí un nudo en la garganta, incapaz de decir una palabra. Hugo, mi marido, permaneció mucho tiempo en el porche. Tocó la pared que aún olía a pintura fresca, con los ojos enrojecidos. Sabía que estaba recordando los días en que vivíamos en un pequeño piso de alquiler en un barrio obrero. Si llovía, teníamos que poner cubos para recoger las goteras. Si hacía calor, solo nos atrevíamos a usar el ventilador por miedo a que la factura del aire acondicionado se disparara. Todavía recuerdo una noche, después de que Hugo terminara un pedido de costura, me miró mientras yo dormitaba junto a la máquina remalladora y me dijo: Alba, algún día, te prometo que te daré una casa decente. Yo sonreí, pensando que solo eran palabras de consuelo. Nunca imaginé que se harían realidad. Sin embargo, nuestra felicidad no duró mucho. La familia de mi marido llegó en tropel. Mi suegro, el señor Arturo, y mi suegra, la señora Inés, vinieron acompañados de Rubén, el hermano de Hugo, junto a su esposa Rocío, y la pequeña, Noelia. Entraron sin siquiera quitarse los zapatos, a pesar de que acababa de fregar el suelo. Nada más entrar, Inés pasó el dedo por la mesa, abrió los armarios de la cocina y luego miró hacia la escalera. Sonrió con cinismo, como si ya hubiera preparado sus palabras desde casa. Una casa tan grande, es una pena que solo viváis vosotros dos. Al oírla, sentí un vuelco en el corazón, pero seguí intentando ser educada, les serví unas bebidas y los invité a sentarse. Arturo no se sentó de inmediato. Se acercó a la escalera, golpeando la barandilla. La madera es buena, así es como debe ser el hijo mayor. Pero cuando se tiene una casa grande hay que acordarse de los padres y los hermanos. Si en la familia se es demasiado calculador, la suerte se acaba. Aquellas palabras sonaban a consejo, pero cada una de ellas pesaba como una losa sobre mi corazón. Rubén y Rocío, que en ese momento estaban en la ruina después de que su negocio de falsificaciones e importaciones ilegales fuera desmantelado, dejando tras de sí un mar de deudas, no perdieron su arrogancia al entrar en nuestra casa. Rocío abrió sin reparos la puerta de la habitación del fondo, miró a su alrededor y le dijo a su marido: Esta habitación es fresca, cariño. Cabe una cama de matrimonio. Y cuando tengamos un hijo, también estará a gusto aquí. Rubén asintió. Sí, abajo es más fácil. No hay que subir y bajar escaleras. Que Hugo y Alba se queden en el piso de arriba. Yo estaba de pie justo ahí, pero hablaban como si yo no existiera. Pero eso no fue todo. Noelia se paseó por el salón y señaló un espacio vacío cerca de la ventana. Este sitio es perfecto. Aquí pondré mi mesa para hacer las uñas. Así, cuando vengan las clientas, parecerá más profesional. Seguro que a ti no te importa, ¿verdad, Alba? Además, vuestra casa es enorme. La miré, con la garganta seca. La casa que ni siquiera habíamos tenido tiempo de agradecer invitando a mis propios padres ya estaba siendo parcelada por la familia de mi marido, como si fuera un bien común de todo el clan. Al verme en silencio, Inés pensó que tenía miedo. Dejó su taza de té y su voz se volvió más autoritaria. Mirad, ya lo he pensado para que sea más práctico. En la planta de arriba hay una habitación muy tranquila y con mucha luz. Así que tu padre y yo nos mudaremos allí para descansar mejor. Vosotros dos en la otra habitación. La habitación de abajo, la del fondo, para que Rubén y Rocío vivan temporalmente. Pobrecitos, lo están pasando mal. Y el salón de la entrada para que Noelia venda por internet o monte un pequeño salón de manicura. La familia tiene que apoyarse mutuamente. Me quedé de piedra.
Esas dos palabras, temporalmente, me resultaban muy familiares. La gente como ellos, una vez que deja una maleta en casa de alguien, un mes se convierte en un año, y un año en toda la vida. Miré a Hugo. Había estado en silencio todo el rato. Tenía las manos en los bolsillos del pantalón. Su mirada era más fría de lo habitual. Inés, creyendo que su hijo estaba de acuerdo, se envalentonó aún más. Se giró hacia Hugo, su voz sonando como una orden. Hugo, tú eres el hijo mayor. Hugo, eres nuestro hijo mayor. Ahora que tenéis espacio de sobra y nosotros lo hemos perdido todo, es vuestro deber acogernos. La decisión que he tomado es la más lógica. Somos una familia, ¿no? Díselo a tu mujer. El ambiente en el salón se volvió increíblemente tenso. Vi a Rocío sonreír con desprecio. Rubén ya estaba mirando a su alrededor como si eligiera un sitio para su mueble bar. Noelia incluso sacó el móvil e hizo algunas fotos, murmurando: Este rincón es muy fotogénico. Estaba furiosa y triste a la vez. Pero antes de que pudiera decir nada, Hugo se echó a reír de repente. No fue una risa fuerte, pero sí tan gélida que toda la habitación se quedó en silencio. Miró a su madre y luego, uno por uno, a todos los miembros de su familia. Lentamente dijo: Si esta casa se considera un bien común de la familia, entonces la casa que vendisteis para salvar a Rubén también debería considerarse una deuda familiar compartida. ¿Quién quiere vivir aquí? Por favor, que firme primero la escritura de reconocimiento de esa deuda. El rostro de Inés se volvió pálido como la cera. Arturo, que estaba de pie junto a la escalera, se quedó paralizado. Rubén, que antes se mostraba tan arrogante, ahora tenía los labios temblorosos, incapaz de articular palabra. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi marido no había guardado silencio por debilidad. Solo estaba esperando el momento adecuado para desnudar la codicia de todos ellos con una sola frase. Al ver la cara pálida de Inés, recordé un viejo dicho: la gente puede olvidar cuando sufre, pero nunca olvida a quien la humilló en su miseria. Esta casa de 3 plantas no apareció de la nada. Se construyó con los días en que tuvimos que vivir en un piso de alquiler de 15 metros cuadrados. En verano, el calor era como estar dentro de un horno. En invierno, el agua se filtraba por debajo de la puerta, formando charcos en el frío suelo de cemento. Cada vez que llovía fuerte, tenía que levantarme para poner cubos bajo las goteras. Hugo, en silencio, secaba el suelo para que yo pudiera dormir. Cuando nos casamos éramos muy pobres. Hugo era solo un patronista en un pequeño taller textil. Salía de casa de madrugada, cuando el cielo aún estaba oscuro, y volvía por la noche, con el cuerpo impregnado del olor a tela, polvo y sudor. Mientras tanto, yo aceptaba trabajos de costura a destajo en casa. Remallar, poner botones, arreglar costuras defectuosas. A menudo, por las noches, me pinchaba los dedos con la aguja hasta sangrar. Solo me limpiaba con un pañuelo y seguía trabajando, porque si un pedido se retrasaba nos descontaban del pago. Nuestro menú consistía a menudo en un simple guiso de lentejas, un poco de pisto y un par de huevos. Pero Hugo siempre me guardaba la mejor parte, sonriendo. Come, Alba. Mañana lucharemos de nuevo. Éramos pobres, pero nunca pensamos que lo seríamos para siempre. Hugo tenía un don. Era muy bueno distinguiendo tipos de tela y extremadamente meticuloso al cortar. Solía decir: en el negocio de la confección no se puede hacer trampas. Una sola costura torcida puede arruinar tu reputación. Yo lo escuchaba conmovida. En una época en que todos corrían por el dinero fácil, mi marido todavía creía en el trabajo lento, honesto y diligente. Una vez, sentados en nuestro agobiante piso de alquiler, fantaseamos con tener nuestro propio taller. No tenía que ser grande al principio. Solo unas pocas máquinas, algunos costureros, aceptar pedidos claros y trabajar con limpieza. No tener que vivir al día. Eso era suficiente para darnos esperanza. Sin embargo, a los ojos de la familia de mi marido en aquel entonces, nuestra esperanza no valía nada. En contraste con nosotros, Rubén y Rocío estaban en la cresta de la ola. Se dedicaban a la venta de ropa de imitación, cosméticos de dudosa procedencia, bolsos falsos, todo tipo de mercancías sin licencia. El dinero entraba a raudales, cambiaban de coche constantemente, y sus móviles eran siempre el último modelo. Rocío siempre iba muy maquillada, con bolsos de marca colgando de su brazo. Cada vez que Rubén hablaba era sobre beneficios, contenedores y almacenes, como si fuera un verdadero magnate. Por eso Inés era descaradamente parcial. Donde quiera que iba, siempre presumía de Rubén como el hijo con sangre de empresario. Una vez, durante una cena familiar, cogió el mejor trozo de carne y lo puso en el plato de Rubén, diciendo en voz alta: Rubén sí que es un hijo inteligente. En los negocios hay que saber aprovechar las oportunidades. Si solo eres un empleado honrado como Hugo, ¿cuándo te vas a hacer rico?
Después de decir eso, miró de reojo a mi marido. Hugo solo bajó la cabeza y siguió comiendo sin responder. Yo, sentada a su lado, sentí un nudo en la garganta. El arroz en mi boca sabía amargo como una medicina. Arturo tampoco era mejor. Era más callado que Inés, pero cada vez que hablaba sus palabras eran hirientes. Una vez, le dio una palmada en el hombro a Hugo delante de otros parientes, con un tono entre condescendiente y despectivo. Un hombre que no sabe ganar dinero no puede hablar de dignidad. Mira a tu hermano, él sí que es listo, sabe cómo hacerse rico. Tú te pasarás la vida cortando y cosiendo, siendo el peón de otros. Vi cómo los hombros de Hugo se tensaban, pero solo respondió en voz baja. Sí, padre. Ese silencio me dolió más que si se hubiera enfrentado a ellos. No era un cobarde. Simplemente, todavía quería a sus padres, todavía quería mantener la armonía familiar. Mientras tanto, Rocío nunca perdía la oportunidad de humillarme. Una vez llegó a una reunión familiar con un bolso de cuero brillante que exhibió como si fuera de una marca nueva. De un vistazo supe que era falso. Las costuras estaban torcidas, el logo era incorrecto, pero no dije nada. Fue ella quien, al ver el vestido que yo misma me había cosido, se rió con cinismo. Vaya, Alba, qué mañosa eres. Pobre, pero al menos te coses tu propia ropa y te ahorras un dineral. A mí, si me pongo ropa tan barata, me da alergia en la piel. Los presentes se rieron. Yo bajé la cabeza, fingiendo no oír, pero mi corazón ardía como si le hubieran echado sal. Las comidas con la familia de mi marido se convirtieron poco a poco en una tortura. A veces Inés nos lanzaba indirectas a los pobres para que no tuviéramos hijos todavía. Otras veces decía que una esposa que no ayuda a su marido a enriquecerse es inútil. Una vez, incluso me lo dijo directamente. Vosotros dos apenas podéis cuidar de vosotros mismos. Si tenéis un hijo, solo traerá más problemas y arrastrará a toda la familia al barro. Al oír eso, apreté los puños bajo la mesa. Quería levantarme y preguntarle, ¿acaso ser pobre es un pecado? ¿Es vergonzoso trabajar con honradez? Pero al ver a Hugo sentado en silencio a mi lado, me tragué todas esas palabras. Esa noche, de vuelta en nuestro piso, no pude contener las lágrimas. Hugo se sentó a mi lado, y con su mano, áspera de tanto manejar tijeras y telas, tomó suavemente la mía. No dijo mucho, solo me miró durante un largo rato y luego, con la voz ronca, dijo, «Perdóname por dejar que te humillen». Negué con la cabeza, pero las lágrimas seguían cayendo. Me atrajo para que me apoyara en su hombro y susurró, «No te prometo que pueda hacerte rica ahora, pero te prometo que no dejaré que te humillen toda la vida». Esa frase fue la que me dio fuerzas durante los años más dolorosos. Creía en mi marido, sabía que no era el inútil que ellos decían. Creía que nuestra pobreza era solo el principio, no nuestro destino, y cada vez estaba más convencida de que un día, aquellos que se reían de nuestras cenas de verduras hervidas nos mirarían de otra manera. Pero en ese momento, aún no sabía que para llegar a ese día tendríamos que pasar por una humillación aún más profunda, una humillación en la que toda la familia de mi marido nos empujó al punto más doloroso. Aquella humillación ocurrió a finales de nuestro segundo año de matrimonio. Para entonces, Hugo llevaba ya bastante tiempo trabajando en el taller de confección y conocía cada fase del proceso. Desde el patronaje y la selección de telas, hasta el cálculo de mermas, la gestión de los costureros y la logística de entrega. No era un soñador. Antes de hablar de abrir nuestro propio taller, había pasado meses tomando notas en secreto. Desde o preço do alquiler de local, é o custo de máquinas de coser industriais de segunda mano, é o depósito para a compra de telas, os gastos de eletricidade, os salários de los costureros, hasta un fondo de emergencia por si el pago del primer pedido se retrasaba. Una noche, desplegó su cuaderno de notas delante de mí. Las páginas estaban llenas de números. Hugo señaló cada línea y dijo, «Alba, no pretendo hacer moda complicada. Empezaremos con uniformes de trabajo, ropa de protección, delantales, chaquetas de fábrica. Los pequeños talleres de los alrededores siempre necesitan este tipo de prendas, pero no pueden hacer pedidos grandes a las grandes fábricas. Si lo hacemos bien y a tiempo, tenemos una oportunidad». Lo miré a los ojos ese día. Entre la preocupación y la emoción, vi que no era la mirada de un temerario, sino la de alguien que ha encontrado el único camino para cambiar su destino. Pero ese camino requería dinero. Después de juntar todos nuestros ahorros, vender mis pequeños pendientes de boda y sumar lo que Hugo había ahorrado durante años, todavía nos faltaban unos 50.000 euros. 50.000 euros en aquel momento podría no ser una gran cantidad para otros, pero para nosotros era como una montaña. Le sugerí que lo pospusiéramos un año más. Hugo se quedó en silencio un buen rato y luego dijo, «Las oportunidades no nos esperan, Alba.
Las fábricas de la zona están buscando nuevos proveedores. Si dejamos que otros se nos adelanten, volveremos a ser empleados. Finalmente, Hugo decidió ir a casa de sus padres a pedirles dinero prestado, y también a Rubén y Rocío. Sabía que le costaba. Ese hombre podía pasar noches en vela trabajando, podía aguantar el hambre para ahorrar, pero pedirle un préstamo a quienes lo habían menospreciado era más doloroso que un golpe. Sin embargo, por nuestro sueño, se puso su vieja camisa, bien planchada, cogió su plan de negocio y fuimos juntos a casa de sus padres en una tarde lluviosa. Ese día el salón de mis suegros estaba lleno. Arturo tomaba el té. Inés miraba el móvil. Mientras tanto, Rubén y Rocío acababan de llegar con un montón de bolsas de la compra. Hugo, de pie en medio de la sala, con la voz un poco ronca pero tranquila, explicó cada detalle. No lo pedimos gratis. Solo necesitamos un préstamo de 50.000 euros y haremos un contrato de deuda claro. Pagaremos intereses bancarios y lo devolveremos en 2 años. Incluso le entregó su plan de negocio a su padre. Padre, lo tengo todo calculado. Si la familia nos ayuda esta vez, prometo que no perderéis dinero. Inés ni siquiera había leído una línea cuando se echó a reír. Una risa fina pero afilada como un cuchillo que te desgarra la dignidad. Dejó el móvil, miró a mi marido de arriba abajo y dijo: ¿Vosotros dos queréis abrir un taller de confección? Si cosiendo ropa no os habéis hecho ricos, ¿ahora queréis ser jefes? Los negocios no son tan fáciles como hacer cuentas sobre un papel. La cara de Hugo se enrojeció, pero intentó contenerse. Madre, por favor, mira primero el plan. No lo he hecho a la ligera. Rubén, que estaba sentado cómodamente en el sofá haciendo girar las llaves de su coche nuevo, se rió con cinismo. Ni siquiera tocó el cuaderno. Solo miró a su hermano con desdén. Hugo, seamos sinceros, vuestro olfato para los negocios es nulo. Un empresario tiene que ser rápido, audaz, saber cómo jugar. Tú tienes miedo de todo, de equivocarte, de perder dinero, de arruinar tu reputación. Con esa mentalidad, ya es mucho que seas empleado. Como jefe, te arruinarías seguro. Prestaros dinero es como tirarlo al mar. Rocío, sentada a su lado, intervino de inmediato. Su voz era dulce pero venenosa. El dinero que tenemos es de verdad, no para que vosotros juguéis a ser empresarios. Yo estaba sentada allí con las orejas ardiendo. Quería levantarme y llevarme a mi marido de allí en ese mismo instante. Pero Hugo seguía intentando ser paciente. Se giró hacia Arturo, bajando la voz. Padre, solo te pido que confíes en mí por una vez. Llevo años en este sector, sé lo que hago. Si no tenéis el dinero en efectivo, no os obligo, pero espero que no lo consideréis un juego. Arturo dejó su taza de té y miró a su hijo con frialdad. Tras un momento dijo: Olvídate, no voy a tirar mi dinero para tus tonterías. Búscate la vida, que para pedir la herencia ya tendrás tiempo. Esta casa algún día se repartirá. Si coges el dinero ahora, luego no pidas tu parte. Si no quieres, no esperes nada. Aquellas palabras dejaron a Hugo pálido como un fantasma. Vi cómo le temblaba la mano apoyada en la rodilla. Fue la primera vez que vi a mi marido presionado por su propio padre hasta el punto de quedarse sin palabras. 50.000 euros para empezar un negocio legal, pero Arturo lo planteaba como una limosna a cambio de un derecho de herencia que él nunca había reclamado. Hugo apretó los labios antes de decir finalmente: Padre, no he venido aquí a pelear por ninguna herencia, solo quería un préstamo con un contrato claro. Pero Inés no le dejó continuar. Agitó la mano, con la voz cada vez más mordaz. Basta, no le des más vueltas. Te lo diré sin rodeos. En esta casa no hay dinero de sobra para que vosotros dos probéis suerte. Si fracasáis, volveréis aquí a ser una carga para vuestros padres. ¿Quién se va a hacer responsable? Además, tus padres son pobres. ¿Acaso podrán ayudarte si te arruinas? Esa última frase fue como una bofetada en mi cara. Mis padres eran pobres, sí. Su vieja casa no era nada comparada con lo que la familia de mi marido solía presumir. Pero desde que me casé con Hugo, nunca habían menospreciado a su yerno. Me puse de pie, ya incapaz de mantener la compostura. Miré a Inés. Mi voz temblaba, pero era clara. Señora, puede no prestarnos el dinero. No la culparemos. Pero por favor no meta a mis padres en esto para humillarlos. Mis padres son pobres, pero nunca se han reído de la pobreza de nadie. Después de eso, tiré de la mano de Hugo. Él seguía de pie, rígido, como aturdido. Su plan de negocio cayó al suelo. Los papeles se esparcieron bajo los pies de Rubén. Nadie le ayudó a recogerlos. Esa noche, llevé a Hugo a casa de mis padres. Durante todo el camino no dijo una sola palabra. La lluvia golpeaba el parabrisas, y yo solo oía la pesada respiración de mi marido a mi lado. En cuanto llegamos, mi madre supo que algo iba mal solo con vernos la cara.
Mi padre nos preparó un té caliente y esperó a que nos calmáramos para preguntar, ¿qué ha pasado? Contádnoslo. Se lo conté todo, sin exagerar ni omitir nada. Cuando llegué a la parte en que Inés humillaba a mis padres, se me quebró la voz. Mi padre guardó silencio durante un largo rato. No se enfadó ni culpó a la familia de mi marido. Simplemente se levantó, fue a su habitación y volvió con una vieja escritura de propiedad envuelta en plástico. La puso sobre la mesa. Mi padre miró a Hugo y dijo lentamente: Hijo, no tenemos dinero en efectivo, pero todavía tenemos esta casa. Si queréis intentarlo con honradez, tu madre y yo confiamos en vosotros. Mi madre, sentada a su lado, con los ojos enrojecidos, asintió, y Hugo se derrumbó. Se derrumbó y abrazó a mis padres, llorando sin poder contenerse. Sus hombros temblaban, incapaz de decir nada. Esa noche, Hugo estuvo arrodillado mucho tiempo en el porche de la casa de mis padres. Fuera, la lluvia seguía cayendo sobre el viejo tejado de chapa. Dentro, la luz parpadeante de un fluorescente iluminaba el rostro demacrado de mi marido. Sostenía la escritura con ambas manos, con la voz entrecortada. Padre, madre, si fracaso, perderéis vuestra casa. No sé cómo podré compensaros. Os juro por mi vida que, mientras respire, no permitiré que perdáis vuestro hogar. Mi madre se giró para secarse las lágrimas. No porque lamentara perder su vieja casa, sino porque sentía lástima por su hija y su yerno, humillados por su propia familia. Aquella casa era el fruto del trabajo de mis padres durante toda su vida. Las paredes estaban desgastadas, el tejado descolorido, el suelo de cemento agrietado en algunas partes, pero fue allí donde me crié, donde mi madre tendía la colada y cuidaba sus macetas de geranios, donde mi padre reparaba bicicletas para ganar un dinero extra y que yo pudiera estudiar. Sin embargo, a la mañana siguiente, mis padres fueron con nosotros al banco. Mi madre tomó el bolígrafo para firmar los papeles de la hipoteca. Le temblaba tanto la mano que el empleado del banco le pidió que lo repitiera. Ella sonrió, avergonzada. Tengo la mano un poco débil, pero yo sabía que no era su mano la que estaba débil, sino su corazón el que estaba herido. Herido porque su hija, ya casada, todavía tenía que volver a pedir ayuda a sus padres después de ser humillada por la familia de su marido. Desde que obtuvimos ese capital, no nos atrevimos a perder ni un segundo. Hugo alquiló un pequeño almacén al final de una calle polvorienta. Antes se usaba para guardar materiales de construcción. El suelo era irregular, las paredes estaban desconchadas y el tejado de chapa tenía agujeros. Cuando hacía calor, era como estar en un horno. Cuando llovía, goteaba. Pero para nosotros, en ese momento, aquel lugar era nuestra oportunidad. Los dos limpiamos la basura, reparamos el tejado y pintamos las paredes. Hugo compró varias máquinas de coser industriales de segunda mano, las desmontó y limpió cada tornillo. Yo busqué mesas y sillas usadas, puse unas cortinas de tela y limpié hasta altas horas de la noche, para que al día siguiente pudiéramos empezar. Los primeros días de abrir el taller, lo más aterrador no era el trabajo duro, sino la falta de clientes. Hugo se sentaba a mirar las máquinas silenciosas. Vi sus ojos enrojecerse, pero no se quejó. Yo cogí un montón de muestras de costura y fui a cada pequeña fábrica para ofrecer nuestros servicios. Algunos guardias de seguridad me echaban directamente. No necesitamos nada, busque en otro sitio. Otros cogían la muestra y se quejaban del precio, regateando hasta un punto en que, si aceptábamos, apenas tendríamos beneficios. Un día, bajo un sol abrasador, caminé desde la mañana hasta la tarde. Las suelas de mis sandalias se gastaron. El resultado fueron solo unas cuantas negativas y una frase fría. Es un taller nuevo. ¿Quién se va a atrever a daros un pedido? Por la noche me senté en un rincón del almacén. Al quitarme la mascarilla, sentí la cara irritada por el polvo y el sol. Hugo, en silencio, me dejó una botella de agua delante y susurró: Si hoy no hemos conseguido nada, mañana lo intentaremos de nuevo. Lo vi, ocupado arreglando un patrón bajo la luz amarillenta de una bombilla. Mi corazón se debatió entre la ternura y la pena. Él también estaba agotado, pero nunca se permitía rendirse. Muchas noches me despertaba a las 2 o 3 de la madrugada y todavía veía a Hugo sentado frente a la máquina, perfeccionando cada costura de las muestras. Decía: si el primer pedido sale mal, la gente no volverá nunca. Se puede ser pobre, pero no chapucero. Finalmente, después de casi un mes llamando a todas las puertas, conseguimos nuestro primer pedido. Un pequeño taller de soldadura nos encargó 200 juegos de uniformes de protección para sus trabajadores. No era una gran cantidad y el beneficio era escaso, pero para nosotros fue el primer salvavidas en medio de una fuerte corriente. Lloré de alegría, mientras Hugo se puso a calcular inmediatamente la tela, el hilo
y el tiempo de entrega. Pero éramos un taller nuevo, con poco personal y máquinas viejas. Nos faltaba de todo. Tenía que ir al mercado, cocinar para los pocos costureros que teníamos y luego sentarme yo también a coser para ayudar. Por la noche, revisaba cada botón y cremallera. Aquel pedido casi nos agota. 3 días antes de la entrega, el motor de la máquina de coser principal se quemó de repente. Un olor a quemado se extendió por el almacén, y una nube de humo blanco lo invadió todo. Me quedé paralizada. En mi cabeza solo había un pensamiento. Si este pedido se retrasa, nuestra reputación se arruinará desde el principio. Hugo ni siquiera tuvo tiempo de comer. Salió corriendo bajo la lluvia en busca de una máquina prestada. Mientras tanto, yo me senté entre las pilas de tela ya cortada y por primera vez rompí a llorar desconsoladamente. Recordé la escritura de la casa de mis padres. Recordé la vieja casa hipotecada. Recordé la mirada despectiva de Inés, Rubén y Rocío. Tenía miedo de arrastrar a mi familia a la miseria. Justo en ese momento, mi padre llegó en su vieja bicicleta. Colgando del manillar, traía varias fiambreras con comida que había preparado mi madre. Una tortilla de patatas todavía caliente y unos bocadillos de chorizo. Mi padre estaba empapado por la lluvia, con las sandalias llenas de barro, pero no me preguntó por qué lloraba. Solo miró alrededor del almacén, dejó las fiambreras en la mesa y dijo con voz suave pero firme: mientras se respira, se puede seguir luchando. No dejéis que nadie diga que tu madre y yo nos equivocamos al confiar en vosotros. Esa sola frase fue como si me sacara de un abismo de desesperación. Hugo, que acababa de volver con una máquina prestada, escuchó las palabras de mi padre. Inclinó la cabeza profundamente, se secó la cara en silencio y volvió al trabajo. 3 días después, nuestro primer pedido se entregó puntualmente. El dueño del taller revisó cada conjunto y asintió. Las costuras son fuertes, la tela es la prometida. La próxima vez, os pediré más. Al oír eso, mis piernas flaquearon. Hugo, a mi lado, apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Esa noche estábamos solos en el almacén. Nos sentamos en el suelo de cemento, comiendo los restos de un trozo de pan duro con aceite, y nos supo mejor que cualquier banquete. A partir de ese pequeño pedido, nuestro taller empezó a conseguir más clientes. Uno nos recomendó a otro. De talleres de soldadura a carpinterías, luego a empresas de limpieza, equipos de seguridad y catering industrial. Hugo se mantuvo fiel a su principio desde el principio: no engañar con los materiales, no rebajar la calidad de las costuras, no prometer fechas de entrega imposibles. Incluso si el beneficio era pequeño, lo aceptaba para mantener la reputación. Hubo clientes que regatearon demasiado. Él los rechazó con firmeza. Puedo reducir mi beneficio, pero no la calidad. Esa terquedad nos dificultó las cosas al principio. Pero, con el tiempo, fue lo que fidelizó a nuestros clientes. 3 años después saldamos la deuda del banco antes del vencimiento. El día que recibí de vuelta la escritura de la casa de mis padres, abracé a mi madre y lloré como una niña. Hugo colocó la escritura sobre la mesa. La miró un largo rato y luego la besó con reverencia. Esa noche, descorchamos una botella de cava para celebrarlo con mis padres. Levantando su copa, Hugo susurró: ya está pagado. Padre, madre, ya no tenéis que preocuparos. Después de eso, nuestro taller creció hasta tener docenas de trabajadores. Las máquinas se renovaron y los pedidos se estabilizaron. No nos hicimos ricos de la noche a la mañana, como presumía Rubén, pero cada euro que ganábamos era limpio y sólido. Fue a partir de entonces cuando el sueño de tener nuestra propia casa dejó de parecer imposible. Desde que el taller se estabilizó, nuestras vidas cambiaron lentamente. No nos hicimos ricos de la noche a la mañana, ni empezamos a presumir de coches de lujo o mansiones. Seguíamos saliendo temprano y volviendo tarde, contando cada metro de tela, cada salario, cada fecha de entrega. La diferencia era que ya no teníamos que compartir un solo huevo. Las facturas de la luz ya no me daban un susto a final de mes, y mis padres ya no miraban la escritura de su casa con ansiedad. Sin embargo, nuestro progreso no alegró a la familia de mi marido. Cuando Inés se enteró de que nuestro taller había conseguido un nuevo pedido, se limitó a decir con desdén: es solo suerte, matándose a trabajar delante de una máquina de coser, con los pulmones llenos de polvo de tela. ¿Cuánto tiempo van a aguantar? Arturo tampoco elogió nunca a su hijo. Una vez, en una reunión familiar, un tío felicitó a Hugo por haber montado su propio taller. Arturo lo cortó de inmediato. Él solo es un burro de carga. Para ser un gran empresario todavía le falta mucho. Tiene que ser como Rubén, que sabe mover el capital, con dinero entrando y saliendo rápido. Eso sí que es tener cerebro. Inés seguía considerando a Rubén su orgullo. A menudo presumía de que el negocio de su hijo menor daba beneficios rápidos.
La mercancía llega y se agota al instante. Los clientes reservan con un mes de antelación. Sonaba impresionante, pero yo había visto las pilas de mercancía de Rubén. Las etiquetas estaban desordenadas, las facturas no eran claras, y los cosméticos tenían un olor fuerte y extraño. Una vez, le advertí sutilmente a Rocío que cualquier negocio debía tener los papeles en regla. No te arriesgues por querer hacerte rica rápido. Rocío solo se rió con cinismo. Alba, tú estás acostumbrada a los negocios lentos. Por eso crees que todo el mundo tiene tanto miedo como tú. Hoy en día, si no te arriesgas, te quedas pobre. Después de varias conversaciones así, nos dimos cuenta de que era mejor mantener las distancias. Si había una reunión en la familia de mi marido, seguíamos yendo, llevando regalos y saludando a los parientes por cortesía. Pero en mi corazón, ya no esperaba su afecto. Hugo tampoco intentaba ya demostrarle a sus padres que no era un inútil. Solo me decía, vivamos nuestra vida correctamente, Alba. Quien lo entienda, bien. Quien no, pues nada. Al oírlo, sentí una mezcla de pena y tristeza. Hay heridas que no sangran, pero que dejan una cicatriz en el corazón de una persona durante años. Y entonces, la desgracia llegó de repente. Una tarde, mientras revisaba el inventario de telas en el taller, mi móvil no paraba de vibrar con notificaciones. Los grupos de chat de la familia de mi marido eran un hervidero. El almacén de Rubén y Rocío había sido registrado por la policía. Las autoridades encontraron productos falsificados, cosméticos sin licencia, facturas falsas y una gran cantidad de mercancía de origen indocumentado. Leí cada línea de la noticia con un escalofrío. Lo que tanto temía había ocurrido. En una sola noche, la pareja que antes se hacía llamar los jefes cayó al abismo. La mercancía fue precintada, las cuentas bancarias congeladas. Los socios comerciales que antes les daban palmaditas en la espalda llamándolos jefes, les dieron la espalda. Algunos reclamaban anticipos, otros exigían indemnizaciones, y otros amenazaban con demandarles por haberles vendido mercancía de Rubén. Rocío, que antes tenía una lengua tan afilada como un cuchillo, ahora llamaba a Inés llorando hasta quedarse sin voz. Rubén desapareció durante varios días, sin atreverse a coger el teléfono. Inés corría de un lado a otro, llorando y gritando. Seguro que le han tendido una trampa a mi hijo. Rubén es muy listo. Es imposible que haya sido tan descuidado. Pero este problema no podía ocultarse con una defensa ciega. Las multas, los honorarios de los abogados y las deudas con los proveedores se acumularon hasta alcanzar una cifra astronómica. Arturo e Inés finalmente tuvieron que vender la casa en la que vivían para resolver el problema. Al enterarse de la noticia, Hugo guardó un largo silencio. Sabía que no se alegraba ni sentía satisfacción. Por muy mal que lo hubieran tratado, seguían siendo sus padres. Pero la compasión es una cosa, y asumir las consecuencias de la codicia es otra. Aproximadamente una semana después, toda la familia de mi marido se presentó en nuestro taller. Ese día, el taller estaba ajetreado, con el zumbido de las máquinas de coser llenando el aire. Inés entró primero, con el rostro demacrado pero intentando mantener un tono arrogante. Detrás de ella venían Arturo. Rubén miraba al suelo, mientras Rocío abrazaba su bolso, de pie a su lado, con una expresión entre la ansiedad y el resentimiento. Les invité a pasar a la oficina y les serví algo de beber. Aunque me sentía incómoda, no quería perder la cortesía. Inés fue directa al grano. Dejó su taza, miró a Hugo y dijo: «Ahora que estáis bien establecidos, ayudad a vuestro hermano. El dinero se puede recuperar, pero la familia es lo primero. Rubén y Rocío cometieron un error. ¿De verdad vas a ser tan cruel como para ver a tu hermano hundirse?» La palabra error en su boca me revolvió el estómago. Años traficando con productos ilegales, desafiando la ley, y cuando lo descubren, lo llaman un simple error. Hugo se sentó frente a su madre, con el rostro inexpresivo. Preguntó en voz baja: «¿Cuánto necesitáis?» Al oír eso, Inés pensó que su hijo había cedido. Dijo de inmediato: «Por ahora, unos 100.000 euros. Si puede ser más, mejor. Ya hemos perdido nuestra casa. Tú eres el hijo mayor, tienes que intervenir». El ambiente en la habitación se volvió pesado. Miré a mi marido, con el corazón encogido. 100.000 euros no era una cantidad pequeña. Y no era algo que se pudiera dar solo por la palabra familia. Hugo guardó silencio unos segundos y luego soltó una risa cínica. Miró a Rubén y luego de nuevo a su madre. «Cuando os pedí 50.000 euros para abrir el taller, ¿recordáis lo que dijisteis? Dijisteis que estaba soñando. Rubén dijo que prestarme dinero era como tirarlo al mar. Y padre dijo que si quería el préstamo, tenía que firmar la renuncia a la herencia. Hoy vienes a pedir 100.000 euros y dices que el dinero no es importante». Inés se quedó sin palabras. Arturo desvió la mirada. Rubén bajó aún más la cabeza.
Rocío, sin embargo, no se quedó callada. Levantó la cabeza, su voz sonaba agria. Aquello era diferente. Ahora que tenéis dinero, tenéis que acordaros de la familia. Hugo es su hermano mayor. No puede quedarse de brazos cruzados viendo a su hermano sufrir. Hugo la miró fijamente. Su mirada se heló. No me quedo de brazos cruzados, pero tampoco voy a usar el dinero limpio que hemos ganado con nuestro esfuerzo para tapar vuestro dinero sucio. Esa frase hizo que el rostro de Rocío se enrojeciera. Rubén abrió la boca como para replicar, pero finalmente se calló. Tras un momento, Hugo dijo claramente que no les prestaría dinero en efectivo. Si Rubén y Rocío realmente querían cambiar después de resolver sus problemas legales, podían trabajar en el taller como cualquier otro empleado, empezando desde abajo, con un salario diario y sin privilegios por ser familia. Si queréis vivir con honradez, empezad por trabajar con honradez. Pero si solo queréis dinero para huir de vuestros problemas, no tengo nada para vosotros. Al oír eso, Inés golpeó la mesa y se levantó. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero su voz seguía siendo mordaz. No me puedo creer que ahora que eres rico te hayas vuelto tan duro con tu propia familia. Se marcharon furiosos. Pensé que la historia terminaría ahí. Pero para mi sorpresa, poco después, justo el día en que terminamos de construir nuestra nueva casa de 200.000 euros, aparecieron de nuevo. Esta vez no vinieron al taller a pedir dinero. Entraron en nuestra nueva casa como si nada, mirando las habitaciones, repartiéndose las plantas, como si la casa fuera una compensación por la que ellos habían vendido. Y fue entonces cuando comprendí que la codicia de las personas que se han acostumbrado a ser mimadas nunca conoce límites. Después del día en que la familia de mi marido vino y se repartió las plantas de la casa a su antojo, pensé que solo lo decían para desahogar su frustración. Como mucho, querían presionarnos para que nos sintiéramos culpables y cediéramos. Hugo tampoco dijo mucho. En silencio, cambió la contraseña de la cerradura digital, revisó las cámaras de seguridad alrededor de la casa y me advirtió: a partir de ahora, si viene alguien, no abras la puerta sola. Si la gente no conoce sus límites, tenemos que ponérselos nosotros. Al oírlo, mi corazón seguía apesadumbrado. Sabía que mi marido estaba más dolido que yo, porque las personas que planeaban apoderarse de nuestra casa no eran extraños, sino sus propios padres y hermanos. 3 días después, mientras estaba en el taller revisando un pedido de uniformes, mi móvil no paraba de vibrar. Era el número del guardia de seguridad de nuestra nueva urbanización. En cuanto contesté, dijo con pánico: «Señora Alba, hay gente mudándose a su casa. Hay una furgoneta de mudanzas en la puerta. Les he preguntado y me han dicho que los han mandado los padres y el hermano del señor Hugo. Dicen que ustedes ya les han dado permiso para mudarse». Al oír eso, se me helaron las manos. Inmediatamente, recordé la mirada de Inés el otro día. Una mirada que no era de quien pide, sino de quien ya se siente dueña. Abrí rápidamente la aplicación de las cámaras de seguridad en mi móvil. En cuanto apareció la imagen, me quedé petrificada en medio del taller. Frente a la puerta de mi casa había una furgoneta de mudanzas. Inés estaba de pie debajo, con una mano en la cadera y la otra dando órdenes a los mozos de la mudanza. Colchones, maletas, ollas, una placa de inducción e incluso un viejo armario de madera estaban siendo descargados. Arturo estaba a su lado con aire serio, como el dueño de la casa supervisando la mudanza. Rubén arrastraba 2 maletas grandes, mientras Rocío abrazaba un montón de mantas. Noelia incluso lo estaba grabando todo con su móvil. La voz de Inés se oía claramente a través de la cámara. «Ese armario, subidlo a la 3.ª planta para mí. La habitación con la ventana grande, para Rubén y Rocío, que tiene buena ventilación. Las cosas de Noelia, dejadlas en el salón de momento, ya las organizaremos». Al oírlo, sentí que me ahogaba. No pidieron permiso, no avisaron. Llegaron como una tropa de ocupación. La casa, fruto de nuestro sudor, se había convertido de repente en su refugio. Noelia, de pie frente a la puerta, levantó su móvil con un tono afectado y presumido. «Hola a todos. Hoy es mi primer día mudándome a la villa de mi hermano. Es enorme, 3 plantas. Enhorabuena a nuestra familia». Estaba tan furiosa que casi se me cae el móvil. Aquello no era una villa y, desde luego, no era su casa. Pero en boca de Noelia se había convertido en un escaparate para sus redes sociales, ignorando el hecho de que los dueños no habían dado su consentimiento. Llamé inmediatamente a Hugo. Estaba reunido con un cliente cerca del taller, así que 10 minutos después ya estaba allí para recogerme. Durante todo el trayecto de vuelta, yo temblaba de rabia, mientras él guardaba un silencio aterrador. «Hugo, ¿qué vamos a hacer?», le pregunté. Él solo miró al frente, con voz grave. «Hoy se van a dar cuenta. Cuanto más blandos seamos, más pensarán que tenemos miedo». Cuando nuestro coche se detuvo frente a la puerta,
Los vecinos ya se habían congregado para mirar. La cancela de nuestra casa estaba entreabierta. Entré con el corazón desbocado. La cerradura de huella dactilar de la puerta principal había sido forzada. A su lado, un cerrajero estaba ocupado con sus herramientas. Al vernos llegar, Rubén se sorprendió un poco, pero enseguida actuó con normalidad. Hugo, Alba, ¿ya habéis vuelto? He llamado a un cerrajero. Mejor que esperar fuera pasando calor. Es nuestra casa, al fin y al cabo. ¿Por qué ponerse nerviosos? Lo miré fijamente a la cara. Cada palabra se me atascaba en la garganta. Nuestra casa. En solo 3 días, de ser invitados que curioseaban, ya se sentían con derecho a llamar a un cerrajero para forzar la puerta. Entré y vi a Rocío ya extendiendo un mantel, abriendo la nevera y cogiendo una botella de zumo de naranja, sirviéndoselo en un vaso como si estuviera en su propia casa. Incluso me sonrió con cinismo. Alba, llegas justo a tiempo. Iba a preguntarte qué habitación tiene el aire acondicionado más potente, para que padre y madre duerman bien esta noche. No pude más. Justo cuando iba a hablar, Hugo me puso la mano en el hombro. No apretó fuerte, pero lo suficiente para que entendiera que quería que me apartara. Se dirigió al centro del salón, observando las pilas de maletas, colchones y muebles esparcidos por el suelo recién fregado. Y entonces, se rió. No fue una risa fuerte, pero sí tan fría, que hasta Rocío, que sostenía el vaso, se quedó quieta. Hugo cogió una silla y se sentó tranquilamente. De acuerdo, dijo. Podéis quedaros a vivir aquí, pero reunid todos vuestros DNI, libros de familia y documentos personales. Tenéis que firmar primero. Inés, que estaba dando instrucciones a los mozos en la escalera, se giró de inmediato. ¿Firmar qué? ¿De qué estás hablando? Hugo se recostó en la silla, con una mirada tan tranquila que asustaba. Firmar una declaración jurada de convivencia en una vivienda que actualmente es garantía bancaria por un valor de 300.000 euros. Quien viva aquí será corresponsable legal si el banco embarga este activo. Toda la sala se quedó en silencio. Inés abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Arturo frunció el ceño. ¿Garantía? ¿No acababais de construir esta casa? Hugo sacó un fajo de fotocopias de su maletín y las dejó caer con fuerza sobre la mesa. ¿Creéis que el dinero para construir esta casa cayó del cielo? La estoy usando como aval para un contrato de expansión del taller. Si el taller tiene problemas, el banco embargará la casa. Las personas que vivan dentro y sus pertenencias serán embargadas también, según el procedimiento. Os lo digo ahora para que no digáis que os he engañado. Rubén retrocedió medio paso al instante. Su actitud despreocupada se desvaneció. Miró los papeles sobre la mesa y preguntó: Hugo, ¿hablas en serio o es una amenaza? Una casa de 200.000 euros con una deuda de 300.000. Hugo lo miró fijamente. Cuando quisisteis entrar, no preguntasteis con qué dinero se construyó esta casa. Ahora que oís que hay una deuda, sí que preguntáis. Rocío dejó el vaso a toda prisa, con el rostro pálido. Noelia apagó su retransmisión en directo al instante. Inés todavía intentaba salvar las apariencias. El dinero lo pagaréis vosotros. ¿Qué tiene que ver con tu padre, conmigo y con tus hermanos? Hugo soltó una risa cínica, empujando los papeles hacia su madre. Antes dijiste que esta casa era un bien común de la familia. Si el derecho a vivir es compartido, la obligación también lo es. Por favor, madre, firma aquí, declarando que resides voluntariamente y asumes la corresponsabilidad en caso de disputa de activos. Somos una familia, ¿no, madre? Esa frase, somos una familia, fue como una bofetada que le devolvía todos los consejos que ella había usado para presionarnos. Arturo cogió uno de los papeles, con la mano ligeramente temblorosa. No lo leyó hasta el final, pero en cuanto vio el sello rojo del banco y la frase sobre el activo en garantía, su rostro cambió por completo. Rubén tiró de Rocío hacia atrás, su voz era un susurro, pero aún así pude oírlo. Creo que será mejor que lo dejemos por ahora, esto no pinta bien. Rocío le siseó en voz baja: cállate. Pero ella misma no se atrevió a dar un paso más. El grupo que había llegado tan valientemente para apoderarse de la casa ahora estaba de pie en medio del salón, sin que nadie se atreviera a reclamar ni una sola habitación. Hugo se levantó, los miró uno por uno y dijo claramente: ahora, quien quiera quedarse, que firme. Quien no, que saque sus cosas de mi casa antes de que llame a la policía por allanamiento y daños a la propiedad. Nadie respondió. Fuera, los mozos de la mudanza se miraban entre sí, confundidos. Los vecinos tras la verja también observaban en silencio. El rostro de Inés pasó del rojo al blanco. Finalmente se giró y gritó a los mozos: ¿qué hacéis ahí parados? Cargad las cosas de nuevo en la furgoneta. Su voz aún intentaba sonar autoritaria, pero pude oír el pánico en ella. Yo estaba de pie detrás de mi marido, viendo cómo cada maleta era arrastrada de vuelta.
Mi corazón se debatía entre la satisfacción y la pena. Resultaba que para aquellos que siempre hablaban de lazos de sangre en cuanto se mencionaba la palabra deuda, la relación familiar se volvía tan fina como el papel. Querían compartir la casa cuando pensaban que era un activo. Pero cuando la casa conllevaba el riesgo de una responsabilidad, ya nadie quería reconocerse como familia. Y en ese momento supe que la verdadera tormenta aún no había terminado, porque aquellos a quienes se les ha arrancado la máscara en público no suelen marcharse en silencio. Tal como sospechaba, la familia de mi marido no se retiró en silencio. Tras fracasar en su intento de ocupar la casa, recurrieron a un método más sucio: pintarnos como hijos desalmados ante los demás. Esa tarde, después de que la furgoneta de mudanza se fuera, Inés no se marchó a casa. Se sentó en el porche exterior, golpeándose los muslos y empezando a llorar a gritos, como si acabara de ser expulsada. Ay, Dios mío, criar a un hijo para esto. Ahora que es rico, echa a sus propios padres. Construye una casa de 3 plantas, pero no hay sitio para que sus padres se refugien. Hugo, ¿dónde está tu conciencia, hijo? Gritaba muy fuerte, a propósito para que los vecinos la oyeran. Arturo estaba a su lado, con el rostro sombrío, pero no detuvo a su esposa. Rubén bajó la cabeza, fingiendo tristeza. Mientras tanto, Rocío estaba un poco más atrás, con el móvil levantado a la altura del pecho, claramente grabándolo todo. Yo, que lo veía desde la cámara del interior de la casa, sentí una rabia inmensa. Inés no mencionó ni una sola vez que habían venido sin permiso, que habían llamado a un cerrajero para forzar la puerta y que se habían repartido las habitaciones como si fueran suyas. Solo eligió la parte en la que estaba sentada llorando frente a la puerta, convirtiéndolo en la escena de una anciana madre expulsada por su propio hijo. Rocío luego subió el video a Facebook con un comentario mordaz. Resulta que cuando tienes dinero tu hermano no vale nada. Mis suegros pierden su casa y, cuando intentan cobijarse en la de su propio hijo, los echan a la calle. Con solo esas pocas frases, la gente que no conocía la historia real se puso de su lado. El video se difundió más rápido de lo que imaginaba. Al principio solo comentaron parientes del lado de mi marido. Luego, sus amigos e incluso desconocidos se unieron al juicio. Algunos decían que los hijos de hoy en día no saben agradecer. Otros, que en cuanto tienen dinero, se olvidan de dónde vienen. Alguien incluso escribió: mirad la cara de la nuera, se le ve mala pinta. Seguro que su marido actúa así por su culpa. Al leerlo, me temblaban las manos. Nunca quise discutir en redes sociales, pero ser difamada de esta manera y no poder explicarle la verdad a todo el mundo era increíblemente frustrante. Pero no terminó ahí. A la mañana siguiente, en el taller, noté miradas extrañas de algunos empleados. No hablaban directamente, pero cuando pasaba, sus susurros cesaban. Una joven costurera dejó su móvil en la mesa sin darse cuenta. La pantalla todavía mostraba el video de Rocío. Al verlo, se me heló el corazón. Nuestra reputación no solo afectaba a asuntos familiares, sino también a la confianza de nuestros empleados, clientes y de todos los que trabajaban bajo este techo. Si creían que éramos personas que abandonaban a sus padres, todo lo que habíamos construido quedaría manchado por un drama barato. Hablé de esto con Hugo. Se sentó en su despacho, viendo el video, leyendo todos los comentarios maliciosos, pero su rostro permanecía tranquilo. ¿No estás enfadado?, le pregunté. Dejó el móvil, me sirvió un vaso de agua y dijo: claro que estoy enfadado, pero cuanto más actúan, más fallos cometen. Si nos dejamos provocar ahora, les estaremos dando exactamente lo que quieren. Lo miré entre la admiración y la pena. Este hombre estaba siendo difamado por su propia madre en público, pero aún podía pensar con claridad, no porque no le doliera, sino porque sabía que si reaccionaba precipitadamente, la historia sería aún más tergiversada. Esa noche apenas pude dormir. Sobre las 11 de la noche, la alarma del sistema de seguridad de nuestra nueva casa sonó en el móvil de Hugo. Se levantó de inmediato y abrió la cámara. En la pantalla oscura, 2 figuras merodeaban cerca de la puerta lateral. Una llevaba gorra y mascarilla. La otra, más baja, no paraba de mirar a su alrededor. Contuve la respiración. Cuando la cámara giró, la luz de un sensor iluminó el rostro de la persona más baja. Se me erizó la piel. Era Rubén. Estaba con un hombre delgado y desconocido que llevaba una chaqueta negra. En su mano sostenía algo que parecía un juego de ganzúas. Los dos estaban agachados junto a la puerta lateral. Claramente, no habían venido a disculparse. Intentaban colarse en nuestra casa en plena noche. Afortunadamente, después del incidente de la mudanza, Hugo había cambiado todas las cerraduras e instalado sensores adicionales. Unos segundos después, la alarma sonó con estridencia. Las luces del jardín se encendieron. Las 2 figuras se sobresaltaron y huyeron,
desapareciendo por un callejón. Hugo guardó inmediatamente la grabación de video. No dijo nada, pero vi cómo apretaba el ratón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. A la mañana siguiente, le pidió a un amigo que trabajaba en temas legales que investigara la identidad del hombre que estaba con Rubén. Por la tarde, la información que recibimos me dejó helada. El hombre era un intermediario de préstamos de usura, que se dedicaba a gestionar hipotecas de coches y casas con documentación poco clara. Alguien así no aparecería solo para ayudar a abrir una puerta. Hugo se quedó sentado en silencio frente a la pantalla durante un largo rato y luego dijo lentamente: no solo quería entrar en la casa, planeaba usar nuestra casa para conseguir dinero. Desde los lloros en la puerta, el vídeo difamatorio, hasta traer a un prestamista en plena noche, todo encajaba en un plan aterrador. Rubén ya no era solo un hermano arruinado que quería un techo. Estaba intentando convertir nuestra casa en su presa para cubrir sus deudas. Y tal como sospechaba Hugo, a la mañana siguiente, 3 hombres desconocidos se presentaron en el taller. No parecían clientes. Uno de ellos le preguntó directamente al guardia de seguridad: ¿está Hugo? Nos han dicho que quiere vender su casa nueva rápido. El guardia me llamó, con el rostro pálido. Salí a recibirlos al patio. El hombre del medio sonrió con cinismo. Usted es la mujer de Hugo, ¿verdad? Nos ha llegado el chivatazo de que la casa de 3 plantas se vende rápido para pagar una deuda. Nos lo ha dicho su hermano Rubén. Si el precio es bueno, pagamos al contado. Al oír eso, me mareé. Rubén. Vende rápido. Nuestra casa, de la noche a la mañana, se había convertido en mercancía ofrecida por su propio hermano a un grupo de usureros. Hugo, que acababa de llegar al taller, escuchó la historia y su rostro se heló. No discutió. Simplemente sacó su móvil. Les mostró la grabación de la cámara de la noche anterior a los 3 hombres y dijo: escuchad bien, esa casa está a mi nombre y al de mi mujer. No está en venta, no está hipotecada y nunca le he dado poder a Rubén ni a nadie para que la gestione. Si alguien más viene a preguntar por mi casa por orden suya, entregaré todas estas pruebas a la policía. Los 3 hombres se miraron entre sí. Su actitud cambió de inmediato. Uno de ellos soltó una maldición y se marchó. Cuando la calma regresó, Hugo seguía de pie, inmóvil. Me acerqué, sin saber qué decir. Miró hacia la entrada. Su voz sonaba grave y aterradora. Ya no quiere un techo, Alba. Quiere robarnos la casa. Al oír esa frase, sentí un escalofrío. La tormenta que pensé que era solo una difamación, en realidad era solo el principio. Y esta vez, si no actuábamos con firmeza, lo que perderíamos no sería solo la casa, sino también el taller, nuestra dignidad y toda la vida que habíamos construido con nuestro sudor. Inmediatamente después de que los 3 hombres se fueran, Hugo no perdió ni un segundo. Llamó a un viejo amigo que trabajaba en una notaría para verificar el estado legal de nuestra nueva casa. Mientras tanto, yo volví a casa para revisar todos los documentos. La escritura original seguía a salvo en la caja fuerte. El contrato con el banco también estaba en su sitio. Sin embargo, al revisar el cajón de mi escritorio, me quedé helada. El fajo de fotocopias compulsadas de la escritura que debía estar allí había desaparecido. Había preparado esos papeles para tramitar los contratos de luz y agua. Nadie de fuera podía saber dónde estaban, excepto alguien que ya hubiera entrado en nuestro despacho. Y los únicos que tuvieron esa oportunidad fueron la familia de mi marido el día que vinieron a mudarse. Llamé a Hugo, mi voz temblaba. Cariño, las fotocopias compulsadas de la escritura han desaparecido. Al otro lado del teléfono guardó silencio un momento y luego dijo: cierra todas las puertas con llave. No toques nada más. Voy para allá ahora mismo. Esa tarde, su amigo le informó de que no había ninguna transacción de compraventa ni poder notarial válido relacionado con nuestra casa. Legalmente, nuestro patrimonio estaba a salvo. Pero Hugo no se tranquilizó. Con solo fotocopias, no se puede cambiar la titularidad. Pero para un usurero, con fotos de la casa y una fotocopia de la escritura, ya se atreven a soltar dinero. El peligro no es que perdamos la casa directamente, sino que está trayendo el problema a nuestra puerta. No pasaron ni 2 días antes de que el problema llegara de verdad. Esa mañana, cuando los empleados acababan de empezar a trabajar, se oyó un alboroto en la entrada. 5 hombres de aspecto rudo estaban fuera, sosteniendo una carpeta marrón. Su líder preguntó bruscamente: «¿Tú eres Alba, la mujer de Hugo?» Asentí. Me arrojó la carpeta sobre la mesa del guardia de seguridad. «Pues entonces liquidad la deuda de vuestro cuñado, Rubén. Ya ha vencido. No nos obliguéis a ponernos violentos». Abrí la carpeta. Dentro había un contrato de préstamo por valor de 50.000 euros. Como garantía, se adjuntaban fotos de nuestra nueva casa y la fotocopia de la escritura que había desaparecido. En la sección de la firma estaba la de Rubén y una firma falsificada a nombre de Hugo.
Al lado también había una fotocopia del DNI de Hugo, que no sé de dónde la había sacado Rubén. El hombre se acercó, su voz era amenazante. Vuestro hermano nos dijo que su hermano mayor era el avalista de esta deuda, que él solo ponía el nombre. Ahora ha desaparecido. Vosotros como familia tenéis que pagar. Hugo, que acababa de llegar, cogió la carpeta. Su rostro se puso aún más pálido al ver su firma falsificada. Dejó caer la carpeta sobre la mesa. Este documento es falso. Nunca he firmado nada. Nunca he sido avalista. Y nunca le he permitido a Rubén usar mi casa para una deuda. Si queréis cobrar, buscad a quien os debe el dinero. Si molestáis en mi taller, llamo a la policía ahora mismo. El líder del grupo se rió. Llama si quieres. Pero nuestro dinero ya ha salido, y alguien tiene que pagar. Él dijo que eres su hermano, que le quieres y que no lo dejarías morir. Esa frase encendió la ira de Hugo. Os ha engañado a vosotros, así que buscadlo a él. No uséis esa basura de los lazos familiares para presionarme. Ya he tenido suficiente cariño por él. Temí que Hugo perdiera el control y me apresuré a calmarlo. Dentro, el ruido de las máquinas de coser había cesado. Los empleados se habían reunido, preocupados. Hugo intentó llamar a Rubén, pero su número estaba fuera de servicio. Mandó a alguien a comprobar su piso de alquiler. Resultó que se habían mudado la noche anterior, dejando incluso meses de alquiler sin pagar. En ese momento llegaron Inés y Arturo. Al ver a los cobradores de deudas, el rostro de Inés palideció. Tiró de la mano de Hugo. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué han venido estos hombres? Hugo le arrojó el contrato de préstamo delante. Léelo tú misma. Tu hijo predilecto ha usado la escritura de mi casa para una deuda de 50.000 euros. Inés abrió unas cuantas páginas, con las manos temblorosas. Cuando vio la fotocopia de la escritura, se quedó petrificada. Sus ojos evitaron los nuestros. Le pregunté directamente, «Tú sabías de esto, ¿verdad?» Inés retrocedió. Su voz era un susurro. Yo no sabía que iba a pedir un préstamo. Hace unos días Rubén me pidió una fotocopia de la escritura de la casa. Dijo que era para acreditar su domicilio. Pensé que, al ser solo una fotocopia, no pasaría nada. Sentí un frío glacial recorrer todo mi cuerpo. No fue Rubén quien la robó, fue Inés quien se la dio. Al oír eso, Arturo, que estaba a su lado, se puso rojo de ira. Inesperadamente, abofeteó a Inés con fuerza en medio del patio del taller. Todos se quedaron en silencio. Inés se llevó la mano a la mejilla, sorprendida. Arturo jadeaba, su voz rota por la rabia. Lo has mimado demasiado. Todo lo que te pedía se lo dabas, todas sus fechorías. Las defendías. Ahora ha hipotecado la casa de su hermano. ¿Estás contenta? Inés se derrumbó en el suelo. Justo en ese momento un coche de policía se detuvo en la entrada. 2 agentes se bajaron y pidieron hablar con nosotros para verificar una información sobre Rubén. Nos dijeron que lo estaban buscando por su implicación en una red de estafas de préstamos online con documentos falsos. No solo nuestra casa, sino también otros activos habían sido víctimas. Al oír eso, los empleados empezaron a susurrar. Una joven costurera se echó a llorar y preguntó, «Señora Alba, ¿van a precintar el taller? ¿Qué pasará con nuestro sueldo de este mes?» Esa pregunta me atravesó el corazón. Este problema familiar ya estaba amenazando el sustento de muchas personas. Hugo se giró hacia su madre, luego hacia su padre. Sus ojos estaban llenos de dolor. Por primera vez lo vi perder el control por completo. Golpeó la mesa con fuerza. Su voz era ronca, pero se oyó en todo el patio. Toda la familia me consideró un inútil para criar a un destructor. ¿Estáis contentos ahora? Trafica con mercancía ilegal, estafa, falsifica firmas, trae a cobradores de deudas a mi taller. ¿Hasta cuándo vais a seguir defendiéndolo? Nadie respondió. Incluso Inés, que normalmente siempre defendía a Rubén, ahora solo podía permanecer sentada en el suelo con la mirada perdida. Me puse al lado de mi marido. Mi corazón pesaba como una piedra. Durante años, Hugo había sido paciente para mantener a la familia unida. ¿Y qué había recibido a cambio? Un contrato de deuda falso, un grupo de cobradores en la puerta y el riesgo de que el negocio que habíamos construido con tanto esfuerzo se viniera abajo. Supe en ese momento que esto ya no era un simple conflicto familiar. Se había convertido en un problema legal, una cuestión de honor y el último límite donde, si seguíamos siendo blandos, seríamos nosotros los que nos destruiríamos. 2 días después de aquel incidente, recibí una llamada de Hugo. Su voz era ronca. Han detenido a Rubén y a Rocío. Me quedé en silencio. El bolígrafo que sostenía se me cayó de la mano. Aunque ya me lo esperaba, oírlo directamente de mi marido seguía siendo un golpe duro. Los habían encontrado en una pequeña pensión cerca de la frontera,
con poco dinero en efectivo y apenas unas mudas de ropa. La noticia se extendió rápidamente entre la familia de mi marido. El teléfono de Hugo no paraba de sonar. Muchos llamaban solo para curiosear, para culpar o simplemente para chismorrear. Un tío llegó a insinuar que, como hermano mayor, Hugo no debería haber permitido que detuvieran a su hermano. Vi a Hugo sentado, pensativo, con los ojos hinchados por la falta de sueño. Arturo apenas podía aceptar la realidad. El hombre que toda su vida había cuidado su honor ahora se sentaba en silencio en el piso de alquiler que tenían. Su mirada estaba vacía. Habían vendido su casa para cubrir las deudas anteriores de Rubén, pero los problemas no cesaron. Otros grupos de cobradores empezaron a presentarse en su piso, a aterrorizarlos, a pegar avisos de pago e incluso a arrojar pintura roja a la puerta. Inés, que antes tenía una lengua afilada, ahora se asustaba solo con oír una moto detenerse en la calle. Esa noche, Inés llamó a Hugo. Por primera vez, oí su voz temblar. Ya no era un tono autoritario, sino el llanto de una madre desesperada. Hugo, ayuda a tu hermano, hijo. Aunque se haya equivocado, sigue siendo tu sangre. Si entra en la cárcel, su futuro se habrá acabado. Hugo sostuvo el teléfono durante un largo rato sin responder. Podía oír su respiración pesada. Finalmente dijo con voz fría: Cuando os pedí 50.000 euros, dijiste que si fracasaba me dejarais tirado en la calle. En aquel momento, también era tu sangre, ¿no? Al otro lado del teléfono, Inés se quedó en silencio, como si esas palabras le hubieran cortado la respiración. Hugo continuó: No voy a intentar librar a Rubén de su castigo. Ha hecho mal, que la justicia decida, pero contrataré a un abogado para asegurar que el proceso sea justo, que no se le acuse de más de lo que ha hecho y que no eluda su responsabilidad. Inés se apresuró a darle las gracias, pero Hugo la interrumpió. No te alegres tan pronto. También pidió que estuvieran presentes varios jefes de sección y empleados antiguos. Arturo se enfadó al principio. ¿Por qué metes a gente de fuera en esto? Las vergüenzas de la familia se arreglan en casa. Hugo miró a su padre con los ojos enrojecidos. ¿Todavía te preocupa la reputación? ¿Es tu reputación más importante que la vida de los demás? Ha estafado, ha falsificado firmas. Casi destruye este taller. Docenas de empleados aquí viven de su sueldo. Si esta chela se une, ¿quién se hace responsable? Arturo se quedó sin palabras. Cuando todos estuvieron reunidos, Hugo no habló mucho. Puso 3 carpetas sobre la mesa: el contrato de deuda falso, la grabación de la cámara de seguridad de cuando Rubén intentó entrar en la casa y la citación de la policía. Lo explicó todo, punto por punto, sin exagerar. No culpó por completo a sus padres, pero cada prueba que mostraba parecía derrumbar la máscara de orgullo que tanto habían protegido. Una tía intentó defenderlo. Ya está bien, Rubén lo está pasando mal. ¿Por qué removerlo todo otra vez? De repente, Inés rompió a llorar. No era un llanto fingido, sino un llanto de arrepentimiento sincero. Se levantó, apoyándose en la mesa. Toda la culpa es mía. Siempre he sido parcial. Veía que Rubén ganaba dinero rápido y pensaba que era brillante. Veía a Hugo trabajando duro y lo menospreciaba. Defendí los errores de mi hijo pequeño, y obligué a mi hijo mayor a ceder, y ahora ha acabado así. No puedo decir que no soy culpable. Toda la sala se quedó en silencio. Hugo desvió la mirada, pero vi que sus ojos brillaban. Quizás llevaba años esperando esa confesión, pero al oírla, su corazón no se sintió más ligero, porque la confesión llegaba demasiado tarde, después de demasiadas heridas. Un tío que había permanecido en silencio hasta entonces finalmente habló. Rubén no se corrompió de la noche a la mañana. Se corrompió porque esta familia valoró más el dinero sucio que el carácter. Cuando ganaba mucho dinero, nadie preguntaba de dónde venía. Cuando Hugo trabajaba con honradez, se le despreciaba por ser lento. Ahora, el fruto amargo no solo lo recoge Rubén. Toda la familia ayudó a plantarlo. Esa frase hizo que Inés llorara desconsoladamente. Arturo bajó la cabeza, con los hombros caídos. Después de esa reunión, los rumores en el taller se calmaron. Los empleados entendieron que no éramos crueles, sino que estábamos siendo firmes para salvar lo que quedaba. Esa firmeza no era por venganza, sino para trazar una línea entre el afecto y la defensa ciega. Hugo cumplió su promesa. Contrató un buen bufete de abogados, pero su mensaje fue claro. Solo quiero un proceso justo. Si es culpable, que sea castigado. Si es honesto, que se le reduzca la pena. Sin sobornos, sin eludir responsabilidades. Al colgar el teléfono me dijo: Lo ayudo esta vez no porque lo haya olvidado. Pero si nos volviéramos tan crueles como lo fueron ellos, ¿qué sentido tendría todo nuestro esfuerzo por vivir con honradez? Le apreté la mano. Sabía que por fuera parecía frío, pero por dentro seguía siendo el mismo hombre que siempre intentó proteger a su familia.
La diferencia era que esta vez ya no ayudaba con una paciencia ciega, sino con condiciones, con la verdad y con la ley. Y eso fue lo que finalmente hizo que toda la familia de mi marido empezara a pagar el precio de años de menospreciar a una persona honesta. Pensé que después de que todo quedara claro, la tormenta amainaría. Pero me equivocaba. Había otra verdad que había estado oculta durante años, guardada en una pequeña caja fuerte en el despacho de Hugo. Esa tarde, mientras le ayudaba a preparar documentos adicionales para el abogado, encontré un viejo sobre marrón. Dentro no había documentos de negocios, sino docenas de justificantes de transferencia, enviados puntualmente cada mes a la cuenta de Arturo e Inés. Había de 500 euros, de 800, incluso de 1000, todos enviados desde la cuenta personal de Hugo. Pero en el concepto solo ponía encargo de un amigo o ayuda para los padres. Sentí como si me estrujaran el corazón. Esos justificantes empezaban desde que nuestro taller comenzó a estabilizarse. En la época en que la familia de mi marido todavía lo menospreciaba, cuando todavía presumían de Rubén, resulta que el hijo al que humillaban era el que los estaba sosteniendo en secreto. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a mí, para que sus padres no perdieran la dignidad al recibir dinero del hijo que consideraban un inútil. Dentro del sobre también había un fajo de facturas de hospital por valor de más de 15.000 euros a nombre de Arturo. Recordé que el año anterior mi suegro había sufrido un ictus leve. En ese momento, Inés dijo que todos los gastos los cubría el seguro y Rubén presumió de conocer a alguien importante en el hospital. Resulta que quien lo pagó todo fue Hugo. Incluso le pidió al médico que dijera que los gastos estaban cubiertos por el seguro para que su padre no se sintiera en deuda con el hijo al que una vez había despreciado. Al darme cuenta, las lágrimas brotaron de mis ojos. No sabía si sentir pena o rabia por mi marido. Esa noche, llevé el sobre al piso de alquiler de Inés. Al ver todas las pruebas, especialmente las facturas del hospital, Inés guardó un largo silencio y luego rompió a llorar. Entonces fue Hugo quien lo pagó todo. Susurró. Yo pensaba que fue el seguro. Rubén dijo que él había ayudado. A la mañana siguiente, Inés vino al taller. Delante de todos los empleados, se dirigió hacia Hugo, que estaba revisando un patrón. Y entonces, a la vista de todos, Inés se aferró a los brazos de Hugo, rompiendo a llorar. Hugo, sorprendido, retrocedió. Inés lloraba desconsoladamente. Me equivoqué, Hugo. Yo te di a luz, pero nunca te entendí. Te humillé, te llamé lento, sin cerebro para los negocios. Pensé que Rubén era el brillante. Y resulta que durante todo este tiempo, eras tú quien mantenía a esta familia a flote. Todo el taller se quedó en silencio. Hugo desvió la mirada. Vi sus ojos enrojecerse. No levantó a su madre de inmediato. No por crueldad, sino porque la herida en su corazón era demasiado profunda. Años de humillaciones, de enviar dinero en secreto, de pagar facturas de hospital en secreto, de sostener a una familia que nunca se lo agradeció. Una sola disculpa no podía curarlo todo de golpe. Me puse a su lado, observando al hombre al que una vez llamaron cerebro débil, al que humillaron diciendo que solo servía como peón, ahora de pie en medio del taller que él mismo había construido. Ya nadie lo veía como un trabajador pobre. Todos lo veían como un hombre que había sido paciente durante demasiado tiempo, que había cargado con demasiado peso, y que finalmente había obligado a toda su familia a reconocer su verdadero valor. Pensé que después de que Inés se arrodillara, la tormenta finalmente se calmaría de verdad. Pero Hugo tenía razón. La gente acorralada a veces no solo se arrepiente, sino que también puede contraatacar para salvarse. Unos días después, Rocío vino al taller. Su aspecto era demacrado, lejos de su antigua imagen arrogante. Traía un bolso con nuevas pruebas. No pidió perdón, solo dijo: Alba, si quieres salvar a Hugo para que no se vea arrastrado, tienes que escucharme. Resultó que Rubén no solo había usado la escritura de nuestra casa para endeudarse. Había preparado una historia en la que Hugo era el principal avalista, escondido deliberadamente en la sombra. Rocío me entregó una grabación de voz en la que Rubén le decía a un cobrador: Mi hermano tiene un taller enorme, una casa de 200.000 euros. Si hace falta, lo obligaré a pagar. No tendrá el corazón de dejarme hundir. Tiene miedo de que su reputación se vea dañada. Seguro que soltará el dinero. Me quedé helada. Lo más aterrador fue que Rocío confesó que quien instigó a Rubén a falsificar los documentos y a apuntar a nuestra casa no fueron los cobradores. Me mostró una serie de mensajes entre Rubén y Noelia, la hermana pequeña. En los mensajes, Noelia le enviaba fotos de nuestra casa, nuestros horarios de vuelta del trabajo e incluso le indicaba dónde estaban las fotocopias de la escritura que había visto en el cajón. Al final de un mensaje, Noelia escribió: Si sale bien, no te olvides de mi 10%. No trabajo gratis. Resultaba que la persona que parecía más inofensiva
la más mimada, era en realidad la autora intelectual. Cuando Hugo vio todas las pruebas, soltó una risa vacía. Un hermano estafa, una hermana vende a su propio hermano. ¿Qué más se puede salvar de esta familia? La noticia de que Rocío había entregado las pruebas llegó rápidamente a oídos de Noelia. A la mañana siguiente, mientras estábamos ocupados preparando un gran envío, Noelia se presentó en la entrada del taller. Encendió una retransmisión en directo en su móvil, llorando histéricamente y gritando que la estábamos difamando, que nos habíamos enriquecido y ahora queríamos deshacernos de nuestra propia familia. Provocó el escándalo justo cuando nuestro cliente más importante estaba a punto de llegar. Estaba furiosa, pero antes de que pudiera salir, Hugo me detuvo. Esta vez, déjamelo a mí. Hugo pidió a un técnico que llevara una gran pantalla de proyector al patio delantero, de cara a la entrada. Noelia, que seguía actuando, se sorprendió. Hugo no dijo nada. Simplemente, reprodujo la grabación de la cámara de seguridad donde se veía a Noelia fotografiando en secreto nuestra casa junto a un hombre desconocido, y luego reprodujo la grabación de voz de su conversación con Rubén en la que pedía su 10%. La voz se oyó claramente por todos los que se habían reunido, incluidos los vecinos y los empleados. El rostro de Noelia se puso pálido. La gente que antes simpatizaba con ella ahora la miraba de otra manera. Entró en pánico e intentó apagar la retransmisión, pero ya era demasiado tarde. Justo en ese momento, llegaron Inés y Arturo. Al oír la voz de su hija en la grabación, Inés corrió hacia la entrada y abofeteó a Noelia con fuerza. ¿Cómo te atreves a destruir a tu propio hermano, Noelia? En lugar de arrepentirse, Noelia le gritó. La culpa es tuya, mamá. Desde pequeña me enseñaste que Hugo era tonto, que si queríamos algo de él, solo teníamos que cogerlo. Dijiste que no se atrevería a oponerse. Ahora hago lo que me enseñaste. ¿Y me pegas? Esa frase fue como un cuchillo en el corazón de Inés. Se quedó paralizada, con las manos caídas. Fue entonces cuando se dio cuenta. Sus palabras parciales, sus insultos a Hugo, su enseñanza de aprovecharse de su hermano se habían convertido en un veneno que había corrompido a sus propios hijos. Hugo se acercó a la entrada. Su voz era tranquila pero firme. A partir de hoy, quien la hace, la paga. No uséis más la palabra hermano para obligarme a pagar las deudas de la codicia de nadie. Luego, le pidió al guardia que llamara a la policía y entregó todas las pruebas. Justo cuando el nombre de nuestro taller estaba a punto de quedar manchado por culpa de Noelia, llegó la prueba final. Nuestro cliente más importante llamó, furioso. Parte de la tela de un pedido de uniformes valorado en casi 100.000 euros que habíamos enviado era de baja calidad y fácilmente inflamable. Amenazó con cancelar el contrato y demandarnos. Revisamos el almacén y descubrimos que varias bobinas de tela original habían sido sustituidas por tela barata. La cámara de seguridad del almacén había sido desactivada la noche anterior a la producción, pero la cámara del pasillo captó la figura de alguien que conocíamos muy bien. ¿Era Pilar? La jefa de costura, que trabajaba con nosotros desde el principio. Al ser interrogada, Pilar finalmente confesó. Noelia la había visitado antes de ser detenida. Sabiendo que Pilar necesitaba dinero para la operación de su hijo, Noelia le dio 1.000 euros y le prometió más si conseguía que nuestro taller perdiera el gran contrato. El objetivo era claro, llevarnos a la quiebra para que nos viéramos obligados a vender la casa. Estaba destrozada. La persona en la que más confiaba, a la que siempre había ayudado en sus dificultades, nos había apuñalado por la espalda. El cliente nos dio 48 horas para retirar toda la mercancía defectuosa y reemplazarla por una nueva. De lo contrario, el contrato se cancelaría y tendríamos que pagar una enorme multa. Fueron 48 horas que se sintieron como una guerra. Hugo reunió a todos los empleados. Quien quiera quedarse, lucharemos juntos. Quien esté cansado, no lo obligaré. Inesperadamente, casi todos los empleados decidieron quedarse. Trabajaron día y noche en 3 turnos. El taller está siendo atacado, señora. Sabemos que esta vez no trabajamos solo por el sueldo, sino para salvar nuestra casa, dijo uno de ellos. Mis padres vinieron, trayendo comida y bebida. No hablaron mucho, solo ayudaron a repartir el arroz y a preparar té para los empleados agotados. Esa noche, Arturo también vino. Estuvo un largo rato de pie fuera de la entrada, simplemente observando a su hijo correr de un lado a otro, organizando el trabajo con la camisa empapada en sudor. Finalmente, entró en medio del estruendo de las máquinas de coser. Se detuvo frente a Hugo y le puso una mano en el hombro, con la mirada llena de un arrepentimiento que no necesitaba palabras. Yo no sé coser, pero todavía tengo manos. Déjame ayudar en lo que sea. Hugo guardó silencio un largo rato, y luego señaló una pila de prendas que había que revisar. Padre, por favor, ayuda a cortar los hilos sobrantes de ahí. Arturo asintió rápidamente.
Se sentó en un rincón con sus viejas gafas, cortando meticulosamente cada hebra de hilo. El hombre que una vez despreció el trabajo manual ahora aprendía a valorar cada detalle. Inés también vino y en silencio ayudó a mi madre en la cocina. Nadie habló del pasado. Exactamente 48 horas después, toda la nueva mercancía estaba empaquetada. El cliente vino y lo revisó todo minuciosamente. Finalmente dijo: «Esta mercancía es correcta. Continuaré trabajando con vosotros. No porque no hayáis cometido un error, sino porque habéis tenido el coraje de asumir la responsabilidad hasta el final». Cuando el camión de transporte se fue, Arturo se acercó a Hugo. Delante de todos, le agarró de los hombros, lo miró directamente a los ojos y dijo con voz temblorosa: «Me equivoqué, hijo. Me equivoqué, hijo. Dije que no tenía cerebro para los negocios. Resulta que fui yo quien no supo distinguir un diamante de una piedra». Hugo miró a su padre durante un largo rato. No hubo un abrazo, ni una palabra de perdón pronunciada. Pero supe que la pesada carga en el corazón de mi marido finalmente se había aliviado. Nuestro taller, después de ser golpeado por una tormenta desde todos los frentes, seguía en pie, igual que la forma en que habíamos vivido nuestra vida hasta entonces. Después de todo aquello, la vida volvió a su curso. Rubén, Rocío y Noelia recibieron sus sentencias de acuerdo a sus actos. Hugo no intentó aligerar sus penas, solo se aseguró de que el proceso fuera justo. Rocío, al salir en libertad, fue aceptada para trabajar en nuestro taller, empezando desde el puesto más bajo. Rubén, después de cumplir su condena, trabajó como mozo de almacén. Ya no pedía un trato especial, solo una oportunidad para ser una persona honesta. Hugo alquiló un pequeño pero digno apartamento para sus padres. Nuestra nueva casa siguió siendo nuestra, no un regalo para quienes una vez lo menospreciaron. Arturo continuó trabajando en el taller, realizando tareas sencillas con diligencia. Inés a menudo ayudaba en la cocina comunitaria, aprendiendo a querer a su hijo de una manera más sincera. La fiesta de inauguración de nuestra casa de 200.000 euros finalmente se celebró, mucho más tarde de lo previsto. Ya no hubo peleas ni codicia. Solo una paz algo incómoda entre personas que habían superado una tormenta juntas, que conocían el dolor y, por tanto, ya no querían herirse mutuamente. Esa noche, cuando todos los invitados se habían marchado, me quedé en el balcón con Hugo. Desde aquí arriba, las luces de la ciudad parpadeaban como esperanzas. Hugo me abrazó por la espalda y susurró: «Gracias, Alba, por no haberte rendido nunca conmigo, incluso cuando todo el mundo me menospreciaba». Me apoyé en él, sintiendo el calor que tanto había anhelado. Esta casa, este taller, todo lo que teníamos no se había construido solo con ladrillos y cemento. Se había construido con confianza, con paciencia y con la promesa de un marido de no dejar que su mujer fuera humillada de por vida. Y esa promesa, finalmente, la había cumplido.